buenos días, Amelia, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Buenos días a todos y todas. Bueno, yo creo que el mundo ayer estuvo pendiente, sobre todo anoche en este lado, en Occidente, estuvo pendiente del atentado terrorista que se produjo a la salida de un grupo de niños y jóvenes y adolescentes de un concierto de la reconocida cantante de pop Ariana Grande, una jovencita también que ha llegado a la fama después de haber producido programas desde niña y hoy en día se ha convertido en una de las artistas más populares estadounidenses y estaba ayer compartiendo un concierto en Manchester, en Inglaterra, cuando a la salida de este concierto se produjo una deflagración que provocó la muerte de 22 personas y heridas a unas 59. Obviamente entre los muertos hay niños, y esto porque la mayor cantidad del público que había en este concierto, que estaba en un local que abarcaba cerca de 21,000 personas, eran, como dije al principio, sus fans, que son niños, adolescentes, jóvenes, que son los seguidores de esta artista en Inglaterra, y vamos a ver las imágenes de lo que allí ocurrió. Obviamente esta situación provocó mucha confusión, consternación. El atentado se produjo alrededor de las 7 de la noche, poco antes de las 7 de la noche, hora de República Dominicana, cuando comenzaron a salir las primeras informaciones, sí. La gente que salía amedrentada. Todo apunta a que la explosión o el estallido se produjo en las afueras del establecimiento, razón por la cual mucha gente no sabía exactamente lo que estaba pasando. Hay muchos videos donde dicen qué es lo que pasa. Escucharon de lejos la explosión que aparentemente se produjo entre la salida del local del concierto, de la arena, donde estaba desarrollándose el concierto, y la estación de tren que estaba próximo a este lugar. Así es, la policía de ese país de Inglaterra, sigue investigando las causas de lo que ha denominado la propia policía inglesa un atentado terrorista. Hasta ahora no hay ningún grupo terrorista que se haya planteado que es el responsable de este atentado en Manchester. Se está a la espera y se siguen realizando las investigaciones porque lo que ha determinado la policía de este país hasta ahora es que todo parece indicar que se trata de un solo hombre y que esta persona murió en el estallido cuando explotó el artefacto que utilizó, como tú muy bien indicabas, a la salida de este concierto donde se desarrolló ahí en el Manchester Arena, que es un lugar que tiene capacidad para cerca entre 20,000, 21,000 personas. Y bueno, todo el mundo pendiente de esta situación. La primera ministra británica, Theresa May, ha condenado en un comunicado en la madrugada de hoy este hecho, y la Policía Nacional, como les indicaba, sigue investigando sobre esta situación. Por suerte, la artista Ariana Grande se encuentra bien, según las informaciones. Lo que uno lamenta, no deja de lamentar, es que se sigan perdiendo vidas humanas, y parece que dentro de estos 22 muertos en Inglaterra hay adolescentes, hay niños. Habría que esperar ya los números. Estos 59 heridos, también se habla de la posibilidad de que haya niños entre ellos. Entonces habría que esperar los resultados de esta investigación, e insistimos en el que este tipo de actos, que lamentablemente se sigue recurriendo a ellos, habría que ver qué va a pasar en la humanidad si este tipo de conflicto, que son las excusas que se utilizan
para la o de diferencia para la realización de este tipo de actos, llegará un momento en que lo podamos superar, ¿no? Así es, se esperaba una nueva alocución de la primera ministra británica ahora en la mañana, hora de República Dominicana, después del comunicado, así que en cualquier momento se producirán sus palabras ante la prensa británica. Hay que decir que este no es el primer atentado que sufre Europa recientemente y llama la atención la manera en la que individuos que tienen, extremistas, que tienen este tipo de pensamientos, que creen que para defender sus derechos deben atentar contra la vida de los demás. Se han producido recientemente varios atentados de esta naturaleza, dejando decenas de muertos en Londres. Ya las autoridades decían que el individuo falleció, se cree que fue un atentado suicida. Se mostraban personas con heridas de clavos y de herramientas que aparentemente fueron utilizadas dentro de la carga explosiva, y si se confirmara que está relacionada con un grupo terrorista, este sería obviamente el atentado más grande que se ha producido en Gran Bretaña después de los atentados de Londres del año 2005, pero no podemos olvidar lo que acaba de ocurrir en París recientemente, lo que pasó en Niza, en Francia también, otros atentados como el de Bruselas, así que Europa se ha convertido en el nuevo objetivo del terrorismo internacional, y vamos a ver al final de las investigaciones cuáles son los resultados. Mientras tanto, las actividades políticas se han paralizado en Gran Bretaña, sobre todo en Inglaterra. Todas las actividades políticas se han paralizado y está todo el mundo a una sola voz tratando de investigar cuáles son las causas de este nuevo atentado. Y tal y como tú decías, obviamente es una actitud que debe ser condenada por todos y todas. Estamos en un mundo que busca cada vez más que el diálogo, la discusión formal y el planteamiento de posiciones, aunque sean diversas, debe ser el mecanismo para poder llegar a un consenso o a un acuerdo. Es la mejor manera de poder hacer incluso que más personas se acerquen hacia aquellas posiciones en las que uno cree, hacer valer incluso cuáles son los pensamientos políticos o ideológicos que un grupo de personas o un grupo de individuos tiene. Nunca se podrá aceptar como bueno y válido que para defender una idea se ande estallando y haciendo morir a grupos de personas. Muchos padres estaban en las afueras de este estadio, de este establecimiento, a la espera de sus hijos, porque entendían que estaban en un lugar seguro. Hoy en día 22 personas están muertas y hay 59 heridos, muchos niños a quienes las consecuencias de esta situación los van a afectar por mucho tiempo. Así es, así que vamos a estar pendientes. Tú hablabas de que las actividades políticas están paralizadas en este país, y esto es importante porque hay unas elecciones anticipadas, unas elecciones generales anticipadas programadas para el 8 de junio, y es en medio de esta situación de movilización en términos políticos y electorales que se da este nuevo atentado en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y bueno, ya en el plano local, a nivel nacional, uno de los temas a lo que damos seguimiento es al funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura y el trabajo que viene desarrollando el Consejo Nacional de la Magistratura desde la pasada semana. El día de ayer se convocó a la segunda reunión de este consejo con el propósito de conocer una propuesta de reglamento que una comisión designada la pasada semana se encargó de elaborar, así como de un formulario estandarizado para la presentación de candidaturas. Recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura en esta ocasión tiene el compromiso, la responsabilidad de escoger al Tribunal Superior Electoral, que concluyó con sus funciones, con sus labores en agosto del pasado año, aunque ha tenido continuidad, y así lo establece la propia Constitución, hasta tanto se nombre el nuevo Tribunal Superior Electoral. Además,
el Consejo Nacional de la Magistratura escogerá a 4 miembros de la Suprema Corte de Justicia, algunos que salen porque ya cumplieron la edad que establece la propia Constitución para permanecer en la Suprema Corte de Justicia, y otros porque o renunciaron o por problemas de salud. Pues ayer en esta reunión no se pudo concluir la discusión del reglamento que fue presentado por la comisión designada para su elaboración. Se convocó a una reunión para el próximo lunes, donde se procura concluir, agotar la discusión con relación a este reglamento. Diferencias fundamentales tienen que ver con el proceso de evaluación de los candidatos y las candidatas a las altas cortes que serán escogidas en estos momentos. Hay una propuesta, sobre todo de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, tanto la diputada Josefa Castillo como el senador José Ignacio Paliza, de que se apliquen pruebas psicológicas o pruebas psicométricas a los candidatos y a las candidatas que opten por ser evaluados para el proceso, para la integración tanto del Tribunal Superior Electoral como de la Suprema Corte de Justicia. Ese es un aspecto que ha generado diferencia, como el tema del nivel de publicidad, de transparencia que tiene que tener el proceso. Se ha planteado, y han planteado estos legisladores de la oposición, que el proceso sea transparente, pueda ser transmitido desde las entrevistas, como fue en la ocasión anterior, en el 2011, cuando estuvo funcionando el Consejo Nacional de la Magistratura, pero no solo con las entrevistas, sino que al mismo tiempo puedan ser transmitidas el proceso de evaluación por parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y la votación que se dé al interior de este órgano. Y esto parece que ha generado mucho rechazo al interior, sobre todo los representantes del partido oficial en el Consejo Nacional de la Magistratura. Debemos recordar que para la reforma del 97, fue la del 97, ¿verdad? Así es. Todo el proceso fue televisado, incluyendo la votación. En el año 2011 la situación cambió. Se televisó el proceso de evaluación, entre comillas, el cuestionario, las preguntas que se hicieron a los aspirantes. Ese proceso fue televisado, todos fuimos testigos de esa parte, pero la sorpresa y la caja de Pandora salió después, cuando se hizo la selección. Yo creo que aquí hay varios puntos a tomar en cuenta. ¿Qué se necesita para seleccionar a un juez? ¿Se le va a hacer una evaluación como si fuera un examen de selección múltiple, a ver cuántas respuestas se sabe de un código, de la Constitución? ¿O realmente se plantearán como preguntas para hacer una evaluación sobre su conocimiento? ¿Se identificará la manera de pensar de ese juez con relación a temas cruciales para el desarrollo de la vida democrática de la República Dominicana? Yo me decantaría por la segunda opción, porque los jueces, al igual que los abogados, cuando tienen un caso, utilizan como herramienta de trabajo las leyes, la Constitución, las tienen en la mano y los utilizan como mecanismos de consulta. ¿Significa eso que no estén preparados? Yo no creo. Ellos saben dónde está la información que tienen que buscar, tienen una idea general, pero los elementos específicos de lo que dice el articulado de esa ley, por lo general tiene que ser consultado, porque no son máquinas. Ahora bien, uno necesita saber cuál es la posición que tiene el juez con relación a temas relevantes, qué sé yo, el tema de la discusión del aborto, tal vez, de la interrupción del embarazo, algunos temas que se han debatido en el Tribunal Constitucional. Por poner un ejemplo de lo que hemos visto que ocurre en otros países a la hora de hacer esa selección. Está la otra parte, que es la que tiene que ver con las cualidades individuales
de esa persona que está aspirando a formar parte de ese puesto. Desde que tiene que ser una persona honesta, con una trayectoria probada, que puede estar en un currículum y en la cantidad de sentencias que haya emitido, en el caso de que sea un juez de carrera, hasta en las pruebas psicológicas, que pueden plantearlas y hacerlas especialistas en el área. Cada vez más en el mundo hay empresas que se dedican incluso a la captación de recursos humanos y hay personas que son especialistas en el área, que no necesariamente esas capacidades la tiene ni el presidente de la República, ni los legisladores que están allí en el Consejo, y es por esa razón que se necesita un soporte alrededor del Consejo Nacional de la Magistratura que vaya más allá del apoyo técnico que pueda darle el consultor jurídico, así como otros abogados que estén a su alrededor. Probablemente a lo que deberíamos apuntar en República Dominicana es a que haya un conjunto de personas que, una vez identificado el perfil de lo que se busca, entonces pueda dar apoyo al Consejo Nacional de la Magistratura, razón por la que no vemos con malos ojos la propuesta que ha hecho el PRM en este sentido, porque no se... Quizás lo que se busca no es que digan que una persona está incapacitada para realizar ese trabajo, es cuáles son sus cualidades como individuo, incluso para poder discutir en un pleno, para poder tomar decisiones de tanto peso, para aguantar la presión política incluso y ciudadana que se tiene en las altas cortes cuando hay casos de mucha relevancia. Ese individuo, esa persona que va a ser seleccionada para ese puesto, tiene que tener unas cualidades emocionales y unas capacidades para poder enfrentar ese tipo de situaciones y que le permitan tomar una decisión conforme a lo que establece la ley y no conforme a lo que establece la presión ciudadana. Yo creo que eso es sumamente relevante. Y eso es lo que establece una prueba psicométrica, es decir, tú tienes que tener en cuenta lo que tú señalabas. Primero, el tema de la trayectoria profesional y la capacidad profesional de los individuos que serán evaluados para estos organismos, el tema de su integridad, de su honestidad, un elemento fundamental, de su independencia. Ojo, esto es esencial porque uno lo que espera es que en esas evaluaciones que se haga y en ese perfil que se defina para los miembros de las altas cortes, este sea uno de los criterios y de los componentes esenciales a tener en cuenta. Es decir, que podamos integrar a las altas cortes jueces que no sean de los partidos políticos, porque, como sabemos, aquí ha habido una tradición muy fuerte de que las altas cortes y los partidos políticos están muy claros en esto, significa para estas organizaciones partidarias una especie de distribución de cargos, de repartición de cargos, y lo que uno espera es que no sea así en esta ocasión. Pero el tema de la evaluación psicométrica o psicológica es precisamente eso, trabajar sobre presión, como tú decías, el tema de si tienen capacidad o no para trabajar en equipo. Óyeme, y esto sí que es importante y lo hemos vivido y sufrido en la República Dominicana, en algunos órganos constitucionales, como la Junta Central Electoral anterior, donde a pesar de que se define, esta institución como un cuerpo colegiado, todo estaba centrado en una sola persona que era incapaz de trabajar como equipo, o el tema relacionado con su capacidad para resolver conflictos o situaciones difíciles que se den en estos órganos constitucionales, como todos sabemos que se puede dar. Por eso es muy importante que se haga una evaluación profunda y no evaluaciones. Creo que Pancho Álvarez era que nos recordaba en el 2011. En el 2011. Fue para el 2011. Que le hacían como un examen le hacían un examen y hacían preguntas. Versión abogados, ¿verdad? Pero era. Y hacían preguntas. ¿En qué artículo? No ¿Cuántos jueces tiene la Suprema Corte de Justicia? Eso fue ejemplo, el proceso de la. Fue en
cuando Pacheco era presidente fue en el 2002. de la Cámara de Diputados, sí, en el periodo de gobierno de Hipólito Mejía. Sí. Pero hay otro punto de conflicto, sí, en el Consejo Nacional de la Magistratura, y es el que tiene que ver con la vocería. Se decidió en la primera reunión que el vocero del Consejo sería el presidente de la República, Danilo Medina, quien, como ustedes han visto, en las 2 ocasiones no ha utilizado su función o no ha asumido su función. Ha delegado esa acción y esa actividad en el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Una persona muy capaz, que goza de mucho respeto, pero a la que se oponen legisladores del Partido Revolucionario Moderno por entender que de declinar el uso en esa posición del presidente Danilo Medina, debería entonces asumir esa posición otra persona del mismo Consejo Nacional de la Magistratura. Entienden que el hecho de que sea Flavio Darío Espinal el que dé las informaciones en cada reunión o de cada reunión, le estaría dando un puesto prácticamente como si fuera uno de los miembros. No se entiende por qué, si las decisiones se van a adoptar por consenso, al final la mayoría de las decisiones finalmente serán adoptadas en función de lo que la mayoría de los miembros del Consejo entiendan. ¿Por qué entonces no se delega en otro miembro del Consejo esa función y esa actividad? ¿Cuál es el temor? No creo que sea porque Flavio Darío Espinal vaya a decir una cosa que no es, pero escuchar la posición de los miembros del PRM, yo creo que la solución de ese punto debe ser más rápida de lo que parece, y no debería generar que un grupo o una parte de los miembros del Consejo se vayan de la reunión o no participen en la rueda de prensa final. ¿Por qué no lo asume otro? Reinaldo Pared Pérez, que como presidente del Senado, que a la vez es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que quiere el presidente, que quede la vocería en manos de alguien de su plena confianza, pues que lo traslade a él o a su hermana Lucía Medina, quien más cercana al presidente Danilo Medina. Hasta ahora el presidente no ha asumido la vocería ni de sus propios conflictos. Danilo Medina no da entrevistas, Danilo Medina, salvo escasos momentos y escasos temas con limitadas conversaciones, habla con los medios. No es una persona abierta en ese sentido, así que no me lo imagino leyendo un discurso en un lugar donde se hace la rueda de prensa. Es más, ni siquiera participa, no ha participado en ninguna de las 2 ruedas de prensa que se han hecho. Entonces, ojalá y ese punto, que parece ser el más fácil, se resuelva rápidamente. Y está convocado entonces para el próximo lunes 29 el Consejo Nacional de la Magistratura para conocer y discutir estas diferencias en torno a este reglamento. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros temas de interés para todos ustedes. Volvemos.